En esta tarde es un privilegio para nosotros poder predicar el Evangelio de Jesucristo, porque como dice la Escritura, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, como Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos conozcan el mensaje del Señor, el mensaje de Él. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación solamente lo puede dar una persona. Solamente lo puede dar nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, querida persona, hay muchas religiones en el mundo que quizás puede ofrecerle tantas cosas, pero el Señor dijo: amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Gloria a Dios. Hay un solo camino y hay un solo mediador, también dice la Escritura. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro intercedor, no hay otra criatura hecha por Dios. No existe ni una criatura, querida persona, que puede salvar su alma, sino que dice la Escritura, aleluya, que Él mismo vendría y nos salvaría. Amén. Imagínense, Él no usó a un ángel, Él no usó un arcángel, Él no usó alguna criatura que Él haya hecho, sino que Él mismo tomó la forma de siervo, la forma de un cordero, para venir a morir por nuestros pecados. Amén. Y queda tan claro en el libro de Isaías, que dice que Él iba a ser molido por nuestros pecados y la justicia de nuestra paz era sobre Él. El castigo de nuestra paz era sobre Él. Imagínense cómo Dios, sabiendo a lo que Él venía, porque Él no es como nosotros, que nacemos y quizás Dios sabe el propósito que tenemos nosotros aquí, pero nosotros no lo sabemos, querida persona. No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo nos vamos a enfermar, no sabemos nada porque somos limitados. Pero el Señor Jesucristo, Él sí sabía a lo que venía. Él sabía que Él venía a morir por nuestros pecados. De Él se profetizó que iba a nacer de una virgen, de una joven virgen. Él iba a ser concebido por el Espíritu Santo. También se sabía dónde Él iba a nacer, en Belén. También se sabía en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que Él vendría y ni siquiera su pueblo lo iba a recibir. Imagínense. Y Él sabía también que Él iba a morir por nuestros pecados. Él no venía a la suerte a esta tierra, sino que Él mismo tomó forma de siervo. Él mismo tomó forma de ser humano. Imagínense, se humilló siendo Dios, siendo el creador del universo, siendo el creador de todo lo que usted puede ver, y lo que no puede ver también Dios lo hizo. Gloria. Pero Él mismo quiso venir a esta tierra. Él mismo amén. Quiso venir a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque vio que el mundo estaba destinado a la muerte eterna, al castigo eterno. Vemos en el Antiguo Testamento que las personas tenían que cumplir la ley para poder tener una justificación delante de Dios. Aleluya. Para que sus pecados sean borrados. Pero el Señor Jesucristo vino acá a la tierra y Él vino a pagar, porque dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él es el Cordero, como dice la Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede borrar el pecado de cada uno de nosotros. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Pero Dios mandó ese rescate hermoso. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria. Pero ¿cómo usted, querida persona, puede acercarse a Dios?
cómo usted puede acercarse a Dios para acogerse de esta gracia maravillosa, es arrepintiéndose de sus pecados. Dice la Escritura: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio a su vida. ¿Qué debe hacer usted? Reconocer que es pecador, reconocer que le ha fallado a Dios, que ha transgredido la ley de Dios. Amén. Querida persona, lo que separa al hombre de Dios es el pecado de cada uno de nosotros. Amén. No es otra cosa, es el pecado y sobre todo es no creer en Dios, es no confesar a Cristo con su corazón, con su boca, y creer en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia entre la criatura de Dios y el Hijo de Dios es que el Hijo de Dios tiene, querida persona, lo tiene como su Señor y Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria. ¿Cuál es la paga de nuestro pecado? Es la muerte eterna. Usted me dirá: pero si yo estoy vivo y puedo caminar, puedo respirar. Pero querida persona, usted delante de Dios, su vida espiritual, su alma está muerta delante de Dios. Está muerto en sus delitos y en sus pecados. Está muerto, querida persona. Está muerto por ese pecado que tiene en su corazón. Pero el Señor Jesucristo, que es tan bueno, mandó un regalo. Dice la Escritura que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, la salvación de Dios es gratuitamente. Dios no le pide nada, Dios no le pide su auto, Dios no le pide sus bienes que usted tenga. Dios le pide que usted se arrepienta de sus pecados y que confiese que usted es pecador delante de Él. Y humildemente, querida persona, porque dice la Escritura que Dios mira de lejos al soberbio y al altivo, mas Él se acerca, Él está junto al humilde. Si usted entra con soberbia delante de Dios, si usted quiere ir delante de la presencia del Señor con soberbia, Dios no le va a responder. Pero es necesario en estos tiempos de estar a cuentas con Dios. Dice la Escritura, la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Imagínense, Dios nos dice que debemos estar a cuentas con Dios. ¿Cuántas de las personas que está escuchando en este lugar puede decir que está a cuentas con Dios? Si hoy mismo usted tiene que presentarse delante de Dios, usted puede decir con todo su corazón que está a cuentas con Dios. Yo creo que no, querida persona. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la seguridad, tiene la certeza de que si usted hoy día mismo muere y está presente delante de Dios, usted está seguro. Si usted está en Cristo, está seguro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No estar en esa incertidumbre, no estar pensando: quizás me voy con Dios, quizás, no sé, pueda ir caminando y quizás vivir con miedo de qué va a pasar con su vida. Eso, querida persona, va a cambiar si usted se acerca a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque su corazón va a estar seguro. Su corazón, querida persona, ya no va a tener... Gloria. Ya no va a tener esa inseguridad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Dice la Escritura: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer, querida persona? Ser justificado por Dios.
sus justicias, querida persona, no lo van a redimir de sus pecados. Dice la Escritura, la palabra del Señor, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que hagamos no puede redimir nuestro pecado. Es lo único que puede redimir nuestro pecado es la sangre de Cristo, y que esa sangre todavía sigue fresca para poder perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios. No es que esa sangre se haya secado en esa cruz hace 2000 años atrás. Esto, querida persona, se cree por fe. Por fe, querida persona. Esto no es algo que se entienda por el conocimiento. Esto no es algo que usted lo pueda entender leyendo alguna literatura. No, esto se cree por fe. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos con fe. Acercarnos con esa fe que Dios produce en nosotros para poder acercarnos a Él, para que nuestros pecados puedan ser borrados. Dice la Escritura que para el hombre está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Quiera o no quiera, querida persona, va a tener que estar delante de Dios. Va a tener que estar ahí delante de Dios. Quiera o no quiera. No es una opción que usted pueda tomar. No, eso es así. Dice la Escritura que para el hombre está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Mucha gente prefiere creer en la reencarnación o en la aniquilación del alma para no creer que va a tener que estar presente y estar ahí delante de Dios. Pero imagínese, ¿qué pasaría que si usted cree en eso y después llegue delante de la presencia del Señor creyendo lo otro, lo que no dice la Biblia? Ahí ya no va a poder hacer nada, querida persona. En la Escritura se relata un relato sobre el rico y Lázaro, que ellos los dos murieron y tuvieron que ir al seno de Abraham. Pero la diferencia, querida persona, que el mendigo creía en Dios, creía en el Mesías como su Señor y Salvador. Más el rico creía en sus bienes. Amén. Más el rico era soberbio delante de Dios. Pero él no eligió, porque si él lo hubiera tenido que elegir, él no hubiera querido estar en ese lugar, porque vivió dándole las espaldas a Dios. Vivió, querida persona, no queriendo escuchar de Dios, no creer en el Mesías. Entonces los dos tuvieron que llegar a ese lugar. Ellos no decidieron llegar. Imagínense, ellos estaban en ese lugar y después, como el rico no recibió como su Mesías en su corazón, él se fue a un lugar de tormento. Él se fue a un lugar de tormento y sufrimiento eterno. Pero él quería, querida persona, quería él bajar acá a la tierra para predicarle y para hablarle que ese lugar de tormento era real. Pero el Señor le dijo que no podía venir nuevamente porque tenía los profetas y tenía las personas para que le predicaran. Imagínense, Dios nos manda a este lugar para predicar el Evangelio de Jesucristo y que por la fe usted pueda ser salvo. Que por la fe, querida persona, usted pueda ser salvo. Por la fe y no en nosotros. Amén. No en la religión, no en alguna persona, sino que la salvación solamente radica en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Solamente creer en Cristo Jesús. Gloria. Así que acérquese a Dios, querida persona. Que usted está a cuentas con Dios. Que esa responsabilidad que usted tiene que tomar, esa decisión que usted tiene que tomar, la tome a tiempo. No la tome después, porque después ya no va a poder hacerlo. Sino que el tiempo de Dios es el día de hoy. Y dice la Escritura, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca su corazón para con Dios. No endurezca su corazón para las cosas eternas. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Pasará todo esto, querida persona. Pasaremos Aleluya. nosotros por diferentes circunstancias, ya no vamos a poder estar en este lugar. Pero querida persona, la palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor va a seguir viviendo y va a seguir siendo predicado el Evangelio, pero es importante que usted se acerque a Dios. No deje esta decisión para otro día o unas horas más, porque su vida no está comprada o cuando usted quiera va a salir de este mundo. Así que acérquese a Dios y siga escuchando más palabras del Señor.